vida voy a disfrutar y no dejaré que los problemas me vengan a derrumbar. Con esperanza miraré al futuro, despediremos al pasado oscuro. Cuidaré el corazón del resentimiento, también procuraré pensar lo correcto. Cantaré con alegría, como si no llevara prisa. Me la pasaré bailando en la pista de la vida. Y cantaré con toda el alma, no voy a reservarme nada. Y voy a entregarme como si fuera mi último día. Y cantaré con alegría, como si no llevara prisa. Me la pasaré bailando en la pista de la vida. Y cantaré con toda el alma, no voy a reservarme nada. Y voy a entregarme como si fuera mi último día. Y cantaré con alegría, como si no llevara prisa. Me la pasaré bailando en la pista de la vida. Y cantaré con toda el alma, no voy a reservarme nada. Y voy a entregarme como si fuera mi último día. Cuenta. En el mundo yo estaba perdido y tú me salvaste. Vida me diste, me conquistaste. Y tu espíritu le dio alegría a mi alma triste. Siempre insististe. Este día me lo regalaron y muy bien lo voy a aprovechar. A Dios voy a poner de primero, luego vendrá lo demás. Amar sin miedo a salir herido, vivir sonriendo por cualquier motivo.
proferir. Oigo la voz de Ezequiel a huesos secos decir: por vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir. Desperta del resto de Sion, a todo Israel salvación. Vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas, de la tierra saldrán. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas para adorar. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas, de la tierra saldrán. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas. Reúne las tropas,
revélanos la gloria de tu reino. Con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos. Espíritu del Santo Dios, ven a ser presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Espíritu del Santo Dios, ven a ser presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria. No tú eres digno, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Señor Dios, yo me postro a tus pies. Oh Señor, yo me doy todo a ti. Deseo contemplar todo tu ser. Santo es el Dios de gloria, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Buenas noches, el Señor les bendiga. Tengan todos una excelente y bendecida tarde. Hoy ya lo que va avanzando la tarde y va llegando la noche. Queremos a todos darle la bienvenida a este espacio en el que vamos a glorificar al Señor, pero también vamos a salir todos los que estamos aquí edificados. Desde ya queremos que todos los que estén viéndonos compartan el link. Este es un espacio en el que todos vamos a interactuar. Es muy importante también que si tienen algún comentario, que si tienen alguna petición, que todo lo que quieran comentar pueden escribirlo ahí, que nosotros vamos a estar leyéndolo en vivo. Entonces le damos la bienvenida a Carlos Páez. Mi nombre es José Taborda. Vamos a orar para presentar este momento y este espacio al Señor. Amado Padre, en esta tarde noche te damos la bienvenida, Dios. Eres tú, Espíritu Santo, quien dirige nuestros labios, Señor. Pasa un carbón encendido y enséñanos, Señor, lo que tú en esta tarde noche nos quieres enseñar. Aquí estamos con un corazón dispuesto a aprender de ti. Queremos, Espíritu Santo, que en esta tarde noche seas tú ministrando cada hogar, cada familia, cada hombre de fe que se conecta, Señor. Que desde este espacio, Señor, una vez finalice, no sigamos siendo los mismos. Eres bienvenido, Espíritu Santo, en esta noche. Anulamos toda obra de las tinieblas.
Todo lo que quiera levantarse en contra de este momento queda sin poder y sin autoridad. Todo el derecho legal en esta noche lo tienes tú. Toda la autoridad en esta noche, Señor, la tienes tú. Eres bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy vamos a continuar hablando lo que estuvimos hablando hace 21 días. Estuvimos hablando acerca de la autoridad. Entonces, el tema de la noche de hoy es autoridad, parte 2. Para contextualizar un poco acerca de lo que estuvimos hablando, más o menos, estuvimos hablando de la autoridad que nos entrega el Señor como hijos. Estuvimos hablando de cuáles son los puntos que nos quitan a nosotros la autoridad o que nos hacen perder a nosotros esa autoridad. Entonces vamos a seguir dándole manejo a ese tema. Si tienen algo que comentar, escríbanlo en los comentarios, valga la redundancia, que vamos a estar aquí atentos a todos los que nos quieran decir. Entonces, bienvenido, Carlos. Puedes... Gracias, hermanos. ¿Cómo les ayudo a todos ustedes? Dios los bendiga. Estamos muy contentos de nuevamente encontrarnos en Hombres de Fe, este espacio que el Señor ha puesto en el corazón de nuestros pastores para siempre transmitir todos estos temas, todos estos asuntos del Señor, involucrarnos en los asuntos de nuestro Padre, que es lo que nos conviene, lo que nos corresponde, y empezar a transmitirlo, a socializarlo, a compartirlo de corazón. Hombres de Fe, ese espacio, hermano, que corresponde a la posición que nos debemos encontrar todo ser humano delante de papá, y es esa posición de confianza, de disposición, de entrega a Dios sobre todas las cosas. Nosotros, más allá de lo que podemos hacer por nuestras competencias o capacidades, lo que somos en el Señor, somos unos vasos útiles, vasos a disposición. Hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Y ahí esa es la línea que hoy queremos trabajar como esa segunda parte del tema de la autoridad. Precisamente porque quien tiene la autoridad sobre todas las cosas conferidas por nuestro Padre Celestial es nuestro amado Jesucristo. Y esa autoridad es conferida. Entonces, nuestro Dios Padre Todopoderoso la confirió sobre su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y Él mismo la confiere a los que quieren, a los que están dispuestos. No es consistente de lo que materialmente podamos tener, no es consistente de lo que físicamente podamos también tener, no es consistente de lo que intelectualmente podamos tener, no es consistente en estructuras humanas, porque a mismo ya hay mucho relato en la palabra de que lo que busca el Señor es el corazón, no solamente lo que se ve exteriormente, sino lo que está en lo interior, porque Él necesita vasos dispuestos, vasos que Él pueda moldear bajo la dirección de su autoridad y de su confianza. Entonces empieza a transferirse autoridad en la condición en que nos encontremos en una disposición. Incluso podemos encontrar que el Señor dispone a una persona, le da una palabra, le define que va a hacer tal acción y una gran comisión, y la persona sí tendría que entrar a entender cómo es delante del Padre, cuál es su posición. Porque si la toma como algo que lo lleva a él a tener orgullo, altivez, o creerse él que es el que tiene la fuerza o el que él opera, ahí empieza a cometer unos grandes errores, donde han caído muchos ministros por esa posición, donde entra la confusión de la línea frágil, la línea clara y que no puede... La gran potestad que le dio el Padre a nuestro amado Jesús para dirigir ese paso de resurrección de toda la humanidad. Primero a los muertos que han muerto en Cristo Jesús, y después indudablemente seremos levantados. Entonces vamos a encontrar acá desde el 19, vamos a leer Juan 5:19, la autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús
y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, miren eso, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Imagínense la autoridad sobre el Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honrará al Padre que le envió. De cierto os digo. Cuando dice de cierto os digo, es una afirmación doble, para que la tengamos clara. El que oyó mi palabra, ojo, crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están a los sepulcros nuevamente oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nada más y nada menos. Ahí está algo que se repite, me parece clave. El poder oír la voz de Jesús. Entonces, ¿dónde parte la autoridad? La autoridad no es que nos la reconozcan otras personas. Ojo, estamos hablando de la autoridad espiritual, importante acá ver, sino la que nos confieren. Y ahí estamos viendo cómo el Dios Padre le confiere al Hijo qué nivel de autoridad. Al punto de que una de las cosas más difíciles incluso de explicar, de entender, es la resurrección. Salir de vida, de muerte a vida. Porque humanamente las personas no podrán explicar qué sucederá después de la muerte. Primer escenario, que nosotros lo sabemos. Y segundo, si tendremos la posibilidad de resucitar. Y ahí está claramente explicado que el Señor hace ver que los que oirán la voz del Señor son los que se levantarán. Los muertos vivirán si oyen la voz de Dios. Y nos lleva este punto a Salmo 23, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor. Y estamos ahí frente a cómo una oveja va a poder escuchar la voz de su pastor. Y a partir de ahí saber discernir de quién es esa voz, si la sigo, si no la sigo. Y al mismo tiempo el Señor va a direccionar qué quiere de nosotros. Y si nosotros sabemos escuchar, si somos realmente unas ovejas atentas, unas ovejas dispuestas, unas ovejas con anhelo de madurez espiritual. No solamente nos podemos quedar con la leche espiritual, con la leche incluso adulterada que se puede estar dando en estos tiempos, afortunadamente. Hay que pasar a alimentarnos de alimento sólido. Y ese alimento sólido es precisamente el poder nosotros ejercitar la conducta del discernimiento entre lo bueno y lo malo constantemente, todo el tiempo. Crecer espiritualmente leyendo la palabra, crecer espiritualmente obedeciendo la palabra, creciendo espiritualmente atendiendo el llamado. Todos fuimos llamados, pero no todos seremos los escogidos. Y está en nuestras manos escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de Jesús. Escuchemos al pastor, al que tiene toda la autoridad conferida del Padre. Y seremos nosotros entonces esas ovejas que no nos vamos a salir del redil. Y nos va a ser conferida
también una misma autoridad. Entonces esa autoridad espiritual transferida, porque entonces seremos uno con Jesús, Jesús es uno con el Padre, y todos conectados gracias al Espíritu Santo, que es el que nos recuerda, nos hace memoria de todo lo que hizo Jesús, de todas sus palabras, de toda su enseñanza, nos redarguye de juicio, de justicia y nos redarguye también de pecado. Ahí se entreteje la posición de autoridad que tenemos los hijos de Dios en el mundo espiritual. Y eso lo reconoce todo el ambiente, lo reconoce donde caminas, lo reconoce donde vayas, lo reconocen otras personas, porque en ti está cómo hablas, cómo te expresas, cómo muestras el shalom de Dios que está sobre ti, y ese es lo que se llama testimonio. Si tenemos el llamamiento y está derramado sobre nosotros la sangre de Cristo, y practicamos la buena voluntad del Padre, y estamos revestidos de testimonio, como dice en Apocalipsis, podremos enfrentar a las tinieblas, al mal, con la sangre de Cristo y el poder del testimonio, que es esa autoridad espiritual conferida y ejercitada, y es necesario practicarla. Ahorita precisamente hablaba con el pastor Pedro y le decía: pastor, entre más servimos a Dios, más anhelo vamos a querer de estar revestido de mayor autoridad. Ese anhelo y esa hambre de Dios, tener sed de Dios, tener sed de la presencia del Espíritu Santo, debe ser la vocación del creyente. La vocación del creyente no puede ser pasiva, porque precisamente en el momento en que tenemos dando un paso de pasividad, estamos perdiendo territorio. Y el territorio nos permite a nosotros generar conquista, a lo cual fuimos llamados. Fuimos llamados, hermanos, a dar frutos de arrepentimiento, frutos de transformación, fruto capaz de transferir esa posición que nos dio el Señor, de que uno diga: Señor, a alguien que te pida algo, no tengo cómo de pronto darte cosas materiales, no tengo incluso cómo poder cambiar eso que estás viviendo ahí, porque materialmente no lo puedo hacer, no lo puedo dar, no soy de pronto médico, no soy, pero de lo que me dio papá, de eso te doy, que es una palabra que transforma, una palabra de sanidad, una palabra de transformación, de cambio, una palabra de riqueza que el Señor nos dio una posición que es transferible. Así mismo como Él le transfirió al Hijo, así nos transfiere a nosotros. Y como estemos y así como nos sintamos en esa posición, así vamos a poder llegar e impartir y impactar. Eso es algo muy espectacular. Carlos, para hacer pues un paréntesis y hacer relación a lo que tú estás diciendo, pues nos gustaría que cada quien o los que nos están viendo escriban en los comentarios alguna palabra que el Señor le haya dado en algún momento de su vida con relación a este tema. Alguna palabra que haya salido directamente de la voz de Dios, basado en su palabra. Pueden compartírnoslo, porque seguramente será edificación a nosotros y obviamente será edificación a todo el que nos está viendo. Queremos enviar un saludo a Marco Tulio Daza Bolaño, un saludo a Nelson Luque González, que nos están viendo. Dolce y José Martínez Payares está también conectado. Enviamos un saludo también a Sofía Lemus, a Fanny Gutiérrez, a Luis Antonio Peralta. Enviamos un saludo a la señora Sadi Flores. Y pues precisamente para continuar con esto, tú dijiste algo que realmente es muy valioso con la autoridad que el Señor le ha dado a Jesús. Y me impacta mucho porque, como decíamos ahorita, estamos conectados con mucho de lo que nosotros venimos, nos sentamos aquí. No hacemos como una planeación de que tú vas a decir esto y yo voy a decir lo otro, no, sino que simplemente dejamos que el Espíritu Santo fluya. Y fíjense, yo tomé unas declaraciones, unas cuantas, yo sé que ustedes también pueden tomar ahí en sus Biblias. Una de las declaraciones que, así como Jesús tomó la autoridad, Él también nos entregó autoridad a nosotros.
Él dice en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada, miren que absolutamente nada os dañará. Dice también en Mateo 16, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Miren lo que le dice el Señor a Pedro, que era justamente lo que estábamos hablando ahorita. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esa es la autoridad que el Señor nos ha conferido a nosotros. Obviamente esa llave a la que hace referencia es Jesús, el nombre de Jesús. Es necesario que nosotros, antes de empezar una oración, antes de hacer cualquier declaración, antes de decir cualquier cosa, todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, todo lo debemos hacer en el nombre de Jesús, porque esa realmente es la autoridad que el Señor nos ha entregado. Y pues qué mejor ejemplo de autoridad que nos vayamos a todos los evangelios, que nos vayamos al libro de los Hechos, nos vayamos a cada una de las cartas donde Pablo pues le escribió a los Efesios, a los de Corinto, todas esas cartas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. De hecho, el Señor usó a Pablo de una manera muy especial al enviarle cartas a Timoteo. Es muy impactante la manera en cómo Pablo hace referencia en esas cartas a la manera de comportarse de Timoteo, cómo debía comportarse. Evita, no te juntes, o sea, era como de mucha exhortación lo que tenía Pablo en su momento, inspirado por el Espíritu Santo, a Timoteo. Y es muy importante que nosotros tomemos como referencia esas exhortaciones para también caminar como hijos. Recuerden que la vez pasada, hace 21 días, estuvimos hablando en la primera parte de cómo nosotros, al ser hijos y al ser posicionados como hijos, eso lo estaba comentando Carlos, nosotros inmediatamente tenemos la autoridad de Jesús. Entonces, basándonos en eso, qué mejor manera de actuar como Jesús se comportó, como Jesús actuó. Nosotros debemos tener muy claro, muy presente quiénes somos y cuál es nuestra posición frente a los demás en esta tierra. Nosotros fuimos comisionados, nosotros fuimos delegados por el Espíritu Santo, embajadores del reino, precisamente eso. Y tenemos esas arras, las arras del Espíritu Santo que están en nosotros para poder direccionarnos y actuar de la manera en cómo tenemos que actuar. El Espíritu Santo es precioso. El Espíritu Santo realmente hoy en día está perdiendo el papel por el cual está en esta tierra. Nosotros nos hemos encargado en muchas ocasiones, y por nosotros me refiero a la humanidad, de rechazar al Espíritu Santo. Nosotros estamos de cierta manera actuando, bueno, no voy a hablar de nosotros, el mundo está de cierta manera actuando como el caballo sin cabestro, para adelante, hacia adelante, muchas veces sin medir las consecuencias de eso y sin oír la voz de Dios. Esa insensibilidad o esos oídos cauterizados llevan a que esas malas decisiones pues tengan sus consecuencias. El Espíritu Santo está tan pendiente de nosotros y está ahí en todo momento. El Espíritu Santo quiere direccionarnos, comisionarnos. Hoy en día están operando muchos espíritus que lo que hacen es quitar la posición o querer quitar la posición de nosotros como hijos, querer quitarnos esa seguridad y esa autoridad que el Espíritu Santo nos quiere entregar. Por eso es importante que demos paso, Carlos, que todos los que nos estén escuchando, incluso todos, le demos paso a el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Un avivamiento no comienza porque a un humano se le ocurrió, sino que un avivamiento empieza
cuando el Espíritu Santo comienza a tomar el primer lugar en nuestras vidas. Un avivamiento trae consigo prosperidad, un avivamiento trae consigo ensanchamiento. El Espíritu Santo trae de manera sobrenatural lo que por mucho tiempo pudo haber estado estancado. Si en tu vida, tú que nos estás viendo, en algún momento has sentido un estancamiento, es hora de darle al Espíritu Santo el primer lugar. Si en tu vida has sentido que no avanzas, que no caminas, que todo se ha convertido en un círculo vicioso, es el momento que el Espíritu Santo comience a tomar ese primer lugar. Y no te lo estoy diciendo porque simplemente esté basado en mis argumentos, no, sino porque a través de su palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos cada uno de las escenas en las cuales el Espíritu Santo nos lleva a ser victoriosos. Somos hijos y eso no se nos debe olvidar. Carlos. Hay algo que ahorita mencionamos, estamos articulados cada vez más cerca del mismo mensaje, y voy a la palabra de Dios. Dice en Juan 10, 10, dice: el ladrón no vino sino a hurtar y a matar y destruir. Dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Y precisamente dice lo siguiente, lo que ahorita mencionaba, dice el Señor: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, va a venir al lobo y dejará las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras, bueno, entonces dice, mis ovejas, en el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, en el nombre de Jesús. Amén. Esa es la fuente de nuestra confianza, de nuestra seguridad, de dónde estamos, de quiénes somos, cuál es nuestra identidad espiritual. Somos las ovejas de nuestro amado Jesús y Él está encargándose de direccionar nuestros caminos, nuestras sendas. No es acorde lo que estés viviendo de situaciones de miseria, de escasez, fracasos emocionales, situaciones sentimentales, dolores, situaciones de enfermedad reiteradas, caos que presentan pérdidas muy prematuras. Eso no es la voluntad de nuestro papá. Eso no te corresponde. Eso no es tu destino. Sí. Eso no es el final. Es ahí donde el Señor entra e irrumpe todo ese estado en que puedas estar y te dice: escúchame, yo soy tu pastor, tú eres mi oveja, tú haces parte de este estado que yo tengo preparado para ti. Quitarte de esa situación, de este mundo donde ha mostrado cada vez más que no es capaz de suplir las necesidades de la humanidad, que no es capaz de satisfacer nuestros deseos y anhelos. Es insuficiente lo que nos ofrecen en el mundo para lo que la humanidad necesita. Ahí es donde encontramos que somos frágiles y que dependemos de Dios. ¿Dónde está la clave? En la dependencia. Empecemos a aprender a depender de papá. Escuchemos la voz de Dios. Escuchemos el mensaje que Él tiene para nosotros, donde Él nos dice: suelta eso que tú estás ahí, que tú tienes, que te aferra a cosas que no me agradan. Suelta, yo me encargo. Esto no es forzado. Esto no es forzado. Esto es simplemente disponer nuestro corazón, abrirlo, y Él empieza a trabajar. Mi mamá me enseñaba mucho cuando estaba asistiendo a la iglesia de joven. Era que yo en un momento la confrontaba y le decía: mamá, pero yo creo que yo estoy viviendo como una vida doble. Le decía a Tabor, me acuerdo, le decía a mi mamá de frente, decía: mamá, yo voy a la iglesia y me doy de pecho y me emociono y todo, pero cuando ya salgo de la iglesia empiezo a hacer
las cosas contrarias a la voluntad de Dios. A mí eso como que no me gusta. Yo como que espero un momentico y después vuelvo. Así le dije yo a mi mamá. Y mi mamá me dice, muy sabia. Miren la sabiduría que tenemos que tener los padres, porque ahí tenemos autoridad. Y lo que confiramos o lo que digamos impacta en la vida de nuestros hijos. Y mi mamá me dijo, hijo, no te preocupes. Primero la tranquilidad, tranquiliza. Yo lo único que te pido es que no dejes de congregarte. No dejes de congregarte. Ella no me dijo, no dejes de hacer esto, no dejes de hacer lo otro, no te pongas así. No. Ella me dijo sencillamente, no dejes de congregarte. El Señor va a obrar en ti. Ahora, y eso después fue el resultado de lo que me sucede. O sea, llegó un momento, llegó un punto, y yo se lo digo a todos los jóvenes, a los que pueden estar hoy en este momento en ese conflicto, en ese dilema, en que soy tibio, en que permanece. Lo primero que tengo que decirte es permanece. No te preocupes. No te enfrentes a eso humanamente. Enfréntate es entregándoselo a Dios. Déjaselo en manos de Dios. Y lo otro es que lo hagas apresuradamente, el disponer más de Dios, acercarte más a Dios, porque llegará el momento en el que el Señor, con una varita de amor, que posiblemente no sea de tanto amor, sino de disciplina, te va a encaminar en sus propósitos, en sus diseños, y te va a tratar. Este trato va a ser suave en la medida en que lo hagas lo más pronto posible, pero finalmente lo que quiero decirles es que Él se encarga de todo. Suelten eso y encárguense de amar más a Dios, acercarse más a Dios. Él es un caballero, y los caballeros respetan la línea donde nosotros le damos autoridad. Hasta ahí llega. Bueno, hasta ahí llego. Si tú le dices, Señor, entra en todo, yo aquí te entrego todo. Yo te entrego mi situación sexual, yo te entrego mi situación emocional, yo te entrego mis finanzas, yo te entrego esa situación de la salud. Y Él empieza a entrar y a trabajar y a cambiar y a transformar y darnos vida en abundancia, como dije ese Señor. Amén. Claramente. Mira que me lleva, me recuerda mucho también el momento en que en mi vida decidí buscar al Señor, y hubo un versículo que está en Jeremías que marcó en mi vida un antes y un después. Cuando Jeremías le dice al Señor, me sedujiste, oh Jehová, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Aleluya. Cuando nosotros hermoso, peleamos, hermoso, o cuando nosotros lo hacemos con nuestras fuerzas, estamos perdidos. Pero cuando nosotros dependemos y vamos a la raíz, vamos a la presencia del Señor, vamos al fundamento de todo, ahí es cuando nosotros comenzamos a salir victoriosos. Yo no sé, realmente se ha encaminado este tema de una manera muy linda, sí. Y estoy completamente seguro que allá donde tú estás viéndonos, puedes estar siendo ministrado. Pero te invito que además de eso, compartas el link, porque este tema se está poniendo realmente muy bonito y de veras, y no es por nada, pero el Espíritu Santo está en este lugar. El Espíritu Santo está en tu casa, allá donde tú nos estás viendo. Y estamos completamente seguros que está trabajando. Entonces, hay criterios, precisamente estamos hilando en lo mismo, porque nos está llevando el Espíritu Santo, y es la voz de Dios. ¿Cuáles son esos criterios, esos pasos que debemos dar? Si ahí te encuentras confundido, un poco agotado, un poco incluso decepcionado de muchas cosas que suceden en tu vida, y tú ya sientes que no encuentras cómo, la salida no la tienes a la mano. Tengo 3 formas. La primera, escucha a Dios. Él te va a hablar de muchas formas. Te puede hablar por un hermano de la iglesia, te puede hablar por la palabra, te puede hablar directamente en un momento de intimidad y de oración. La llave está en la oración. Ahí está el lugar de su presencia, que por medio de Jesucristo fue dispuesto, el lugar santísimo. El velo se cortó, se quitó cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, y nos da el Señor la posibilidad de acceder al lugar santísimo con Él. ¡Qué privilegio! Porque ese privilegio ahí donde vamos a enriquecernos, a alimentarnos, a fortalecernos espiritualmente. Y ahí en esa posición vas a tener un oído atento, que el Señor tiene una respuesta a ese problema que tú estás teniendo.
espera, entra ese selah ahí con el Señor y escucha la voz de Dios. Lee un pasaje. El Señor tiene un pasaje preparado para ti. Y si en un momento ha habido una palabra que ha sido ministrada y dada por alguien, por un pastor, por un hermano, o un momento en que el Señor te ministró con una palabra que significa mucho para ti, tómala, aférrate a ella y recuerda que Dios no ha terminado lo que inició contigo. Jesús es el que inicia y el que finaliza. Él es el que puso el inicio a todo y al mismo tiempo quien consumió y consume todo, el consumador de la fe, el que prepara, el que dijo en la cruz del Calvario, consumado es, ya fue hecho por ti. Él murió en la cruz por ti, por tus pecados, por ese dolor, por esa enfermedad, por esa situación que está. Invócalo, confiésalo, decláralo para que Satanás lo escuche. Y seguro entrarás en un cambio profundo a eso que estás viviendo. No nos dejemos llevar por lo que el enemigo ha querido decirte todo este tiempo, que no es posible, que no hay forma. Libérate de ese engaño, ese gancho, esos oídos que no puedes dárselo al enemigo sino al Señor. Algo que he transmitido y he enseñado todos estos días a muchas personas en mi empresa es que no meditemos en el problema. José, ese es el fracaso y el peor error que puede cometer y más un creyente. Meditar en el problema no es la clave. Eso tumba pelo. Porque meditar en el problema es frustrarte, empezar a encontrar más dolor, encontrar más situación de no encontrar salida, de fracaso. Es importante que dejemos a un lado eso y empecemos a meditar en la palabra. Esto es por fe, no por vista. Y la fe viene por el oír de la palabra de Dios, oír a nuestro Jesús, que es nuestra autoridad. Y Él va a entrar en ti ese poder, conferirte esa autoridad, conferirte esa posición que Dios dijo claramente, dijo Jesús. Si crees en mí, mayores cosas de las que yo hice. ¿Te puedes imaginar lo que hizo Jesús en la tierra, Juan José? Él resucitó muerto. Mayores cosas de las que yo hice harán en mi nombre. Eso sí, en el nombre de Jesús. Y hoy lo decimos, en el nombre de Jesús te levantas. De esa silla te levantas. De esa postración te levantas. De esa cama te levantas. En el nombre de Jesús y por el poder de la llaga de Cristo estás sano. Y Él tiene una respuesta a eso que tanto te has preguntado. Porque Él conoce tu corazón, Él conoce tu necesidad. Él sabe qué es lo que más te conviene. Y va a responder de una manera trascendental. Ojo, la palabra trascendental es que precisamente lo que nosotros creemos que es la solución a nuestro problema, puede ser que esa no sea, sino que una respuesta sobrenatural que va a trascender y va a encontrar algo más allá de lo que te puedes imaginar. Va a llegar a tu familia, a tus hijos, a tu entorno, a tu trabajo. Tú dirás, ni siquiera lo tenía en la expectativa de que pudiera suceder, porque creía que la salida era de una forma. Dios tiene multiformes dimensiones de manifestarse y lo va a hacer contigo todo el tiempo. Amén. Y precisamente, wow, es muy impactante cada vez adentrarnos e ir metiéndonos, sumergiéndonos más y más en la presencia del Señor. Y yo quiero decirte que es necesario que sueltes todo peso. Es necesario que a partir de este momento comiences en tu vida a mirar de manera diferente. El Espíritu Santo, ahorita Carlos lo decía, no quiere que estés ahí donde estás, estancado. No quiere que ese problema se vuelva algo rutinario y que simplemente se convierta en algo que te agobie o de algo de lo que no puedas salir. Hoy el Espíritu Santo vino para cambiar tu vida. El Espíritu Santo vino para sacarte de aquel lugar donde te encontrabas. Pero tienes que dejarlo trabajar porque es un caballero, el Espíritu Santo. Vamos a ejercer la autoridad. Ejercer la autoridad. Ejerzan la autoridad. Hay un pasaje claro en Hebreos que dice que solo es necesario ejercitar los dones, ejercitar la fuente de poder que tenemos
para que a partir de ahí empecemos a encontrar la salida y el discernir entre lo bueno y lo malo. Hay que empezar a empoderarnos mucho más y soltar esas cargas y esos ciclos repetidos que quieren llegar a nuestra familia, a nuestro hogar, a lo que somos, lo que tenemos. Y conferir el espacio. Así es. Me impacta mucho en el libro de Daniel. Quiero hablar para los que se encuentran en empresas o para los que se encuentran orando por empleo. Quiero darles una palabra que ministró mi vida en el momento que lo leí. Se encuentra en el libro de Daniel. Y estoy seguro, así como el Señor lo hizo con Daniel y así como en Daniel estaba operando, así también va a operar en nosotros. Entonces, quiero leer para ustedes, y si en su casa busquen la Biblia también, vamos a leer en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 6. Dice en el nombre de Jesús: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. 3 gobernantes, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo, miren lo que dice la palabra, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Es el espíritu que viene en esta noche sobre ti. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron a aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Es muy lindo cuando comenzamos a leer la historia de Daniel, y unos capítulos antes y unos capítulos después nos muestra la vida de Daniel. Daniel no era una persona que estaba pendiente a estar detrás del rey Darío o detrás de Nabucodonosor. No era una persona que estaba pendiente a ese tipo de asuntos. El asunto de Daniel era orar, era la oración. Él sabía y entendía a quién tenía que acudir, porque realmente el posicionamiento en nuestras vidas, si queremos orar por un empleo, si queremos orar por ser ascendidos, o si queremos orar por una empresa o por cualquier cosa en nuestra vida, es necesario entender a quién tenemos que ir. Daniel no estaba detrás de cumplir el propósito de alguien más, sino de Dios. Acordémonos que Daniel en su momento también fue acusado. Justamente después de esto, Daniel fue acusado porque básicamente lo que querían era, Nabucodonosor había construido una estatua de oro, y a él se le acusó porque no se inclinó delante de esa estatua, sino que fue también encontrado orando. La ley y el edicto era que no orara a ningún otro dios sino a Nabucodonosor y a la estatua. Entonces vemos que en Daniel hubo una convicción, que esa convicción lo llevó a tener autoridad. Vemos que, y encontramos todo lo que hemos hablado en esta noche y lo que hablamos en el encuentro anterior, y era que la autoridad es conferida directamente por Dios. Nosotros no tenemos que buscar la autoridad, porque inmediatamente nosotros tratamos de buscar la autoridad con nuestra fuerza, se pierde el sentido. Y además algo importante que está ahí es que cómo se activa. Así es. Entonces, lo más impresionante de esto es que, siendo el Hijo de Dios, Jesús cumplió esa acción para poder activarla. Así es. Él puede decir: yo soy el Hijo de Dios, no necesito ni siquiera orar. Yo tengo todas las atribuciones del Hijo de Dios. Pero no, Él era Hijo de Dios, hecho carne, hecho hombre, igual que nosotros, igual que tú, igual que yo. Por tanto, se cumple la ley, se cumplen las ordenanzas, se cumplen las formas como el Señor nos ha indicado
cómo logramos cercarnos a Él y cómo logramos autoridad. Y Él era orando, ayunando. Miren, el paso, usted va a leer en los evangelios y va a encontrar que el momento después de pasar los 40 días y 40 noches ayunando y enfrentándose en el desierto, Jesús, los prodigios y señales que vinieron después de ese paso a través de Jesús fueron impresionantes, fueron todos ahí en ese instante. Antes de eso no se dio esa dimensión de manifestaciones. Posiblemente se desarrolló alguna, que creo que fue la transformación del agua en vino, pero después de esa fue el máximo. Y así mismo pasa con Daniel. Daniel pasó esa prueba, fue tratado y fue levantado y fue exaltado por esa convicción y porque precisamente él hacía. Entonces hay un pasaje muy hermoso que el Señor nos dice que Él, en buscad al Señor en lo secreto, que Él te exaltará y te pondrá en tu posición en lo público. Públicamente, Daniel fue en un momento expuesto a una posible vergüenza, pero que al final no fue sino una exaltación y al mismo un reconocimiento. ¿De dónde viene la fuente del poder? De Dios. ¿Dónde es la misión de nuestra? Que sea reconocido nuestro Dios Salvador como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso fue lo que Nabucodonosor lo impactó, que fuera un reino, un imperio total diciendo Jesús, el Señor es el Dios Todopoderoso, el de Daniel. Y lo consagró así. Al mismo tiempo pasaba y nos pasa con Jesús y al mismo tiempo nos pasa diariamente, José. Cuando nosotros vivimos y damos testimonio de lo que Jesucristo puede hacer en nosotros, las personas preguntan, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo fue posible? ¿Qué hacías? Y sencillamente mostrar lo que nosotros le hacemos es conferirle a Dios todo gloria y todo poder y orar, ayunar, buscar de Él. Inmediatamente es el pan de cada día de poder que todos reconozcan de dónde viene y se arrepientan, reconozcan su necesidad de Dios y busquen de Dios la gran comisión, buscar que muchas almas vuelvan y entren al reconocimiento del Señor como nuestro Señor y Salvador. Y mira, con relación a lo que estabas mencionando ahorita de Nabucodonosor, es una historia impactante también, un choque de egos. Cuando en medio de un sueño, Nabucodonosor había soñado pues con una estatua que la cabeza era oro y así el pecho era de plata, los muslos eran de hierro y los pies eran de hierro y de barro. Resulta que después de esa visión, inmediatamente lo que hace Nabucodonosor, porque la revelación de ese sueño era que la cabeza de oro era él, inmediatamente Nabucodonosor corre a hacer la estatua de oro completica, dando a entender que él estaba por encima o que él iba a hacer cumplir su propósito y que no iba a depender de Dios. Más adelante Nabucodonosor fue abatido. Fue necesario perderlo todo para hacer la declaración que les voy a leer y que se encuentra en Daniel 4. Y es una declaración poderosa, porque luego de haber sufrido ese choque de egos, Nabucodonosor le tocó reconocer y aceptar que quien pone y quita reyes y quien tiene toda la autoridad es Dios, por encima de todo. Dice en el nombre de Jesús: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo. El que no lo reconocía ahora le dice Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio, ahí le estaba dando al Señor, al Padre, lo que Él merecía. Cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Pero miren lo que dice más adelante: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Todo lo contrario o todo lo que aleja realmente de la autoridad que como hijos tenemos empieza con la soberbia. Esa es la raíz para que perdamos todo criterio como hijos de Dios, porque no lo estamos dejando
trabajar a Él, no estamos dejando que Él haga con nosotros como quiere. Y el mismo Nabucodonosor se encargó de glorificar al Padre después de ser abatido. Si podemos comparar a Sansón con Daniel. Sansón, su accionar era de arrogancia, era de altivez, era que él sentía que ese don que tenía de toda esa fuerza, pues no se le iba a quitar nadie, y a pesar de que era visible que quería hacerle daño Dalila y quería hacerle daño, y él realmente le reconocía, sabía, se exponía, le hablaba, hablaba con el pecado, negociaba con el pecado, socializaba con el pecado. ¿Cuál fue el final de él? Perder todo. Y después el Señor tiene misericordia todavía con él, porque realmente había una misión, había un propósito en él. Era un juez en ese momento, distinto a lo cómo actuó Daniel, distinto a cómo actuó Sadrach, Mesach y Abednego, distinto a cómo actuaron cada uno de ellos, que eran unas formas de ser manso y humilde de corazón, dispuestos al servicio de Dios, sabiendo que nuestras fuerzas no vienen de nosotros, sino de Dios, sabiendo que nosotros fuimos llamados a cumplir esa gran misión y que en nosotros está la responsabilidad solamente de saber escuchar y saber obedecer. Ahí está la autoridad, ahí está la clave. La autoridad está en saber escuchar a Dios y saber obedecer. Va a haber tentaciones porque Jesús fue tentado en todo. Y el mismo Espíritu Santo que estaba en Jesús está en nosotros, José. Vamos a tener todo el tiempo una lucha, una batalla. Pero si estamos registrados y dispuestos a escuchar la palabra de Dios, Él nos va a dar la salida a todas esas situaciones. Y es el ejemplo que debemos dar para que sea glorificado el nombre de nuestro amado Dios, amado Jesucristo. Nos fue dado un espíritu no de temor, porque esa es otra situación. ¿Dónde se pierde la autoridad? Y le pasó a Elías. Después de haber matado a 400 profetas porque hizo que descendiera fuego, vino una palabra, un mensaje, simplemente una carta de amenaza de Bexabé, y a partir de ahí, de Jezabel, y a partir de ahí, especialmente creer esa palabra. La capturó, la creyó, y empezó un espíritu de temor a dominar el control. Lo que tú decías ahorita, lo que tumba pelo. La preocupación, el tener encima los problemas, el conferirle el problema, dice la deuda, y tengo la deuda de Electricaribe, y tengo la deuda de Electricaribe, y se quedan en eso, y no se quedan finalmente en confiar en que la palabra de Dios es muy sabia, decir que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará, y aferrarse a ella, practicarla y ejercerla. Es la autoridad y hacer lo que nos corresponde. Nosotros hacemos lo que nos corresponde y Dios tiene el resultado. El resultado es de Dios. Y entonces ahí es bueno tener esa línea de comparaciones, porque vamos a encontrar qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que debemos hacer. Y lo que debemos practicar todos los días es esa posición de humildad, José. La humildad es clave, José. Yo creo que, pues yo no sé si puedo esta revelación, pero la voy a mencionar. El Espíritu Santo, el único pecado que no se perdona es atacar, ir en contra, blasfemar en contra del Espíritu Santo. Yo creo que sucede esa dimensión porque el Espíritu Santo es tanto amor, tanto poder, pero al mismo tiempo tanta humildad y tanta gracia y favor, que Él no es capaz de incidir contra nadie, y que esa condición es ahí donde nuestro Padre Todopoderoso lo guarda y genera una especie de protección especial, única, donde dice: te metes con Él, te metes conmigo y ya no te perdono más. Tú puedes hablar de Jesús, puedes hablar del Padre, pero del Espíritu Santo no, te lo prohíbo. Pero es la posición del Espíritu Santo que está en nosotros, que es la humildad, que es ser manso, que es no dar como nos dan, sino que la justicia es de Dios, la venganza es de Dios, la respuesta es de Dios. Amén. Y que ahí en ese momento tenemos la autoridad donde el Señor nos la confiere. Amén. Y nosotros declaramos: ninguna arma forjada podrá prosperar en contra mía. Todo aquel que venga en contra mía se va a encontrar a mi papá y va a tener respuesta a mi papá de una. Y listo, se encarga papá de eso.
Amén. Y mira también esta escena con respecto a la humildad. Está en Mateo 20:28. Es una petición de Santiago y de Juan. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo, postrándose ante Jesús. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Porque esa es otra cosa también. Muchas veces no sabemos qué pedir o cómo orar. Entonces dice: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, y miren cómo comienza a ponerse esto: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Potestad podemos encontrarlo como con una sinonimia con autoridad. Pero miren lo que dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Humildad y servicio. Ahí empieza la autoridad. Ahí empieza a que nosotros tengamos que entender que nosotros no estamos para enseñorearnos sobre los demás, porque si nosotros inmediatamente tenemos la posición como hijos, no es para llegar y decir: ya fui terminado, ya la obra que el Señor iba a hacer conmigo ya la hizo. No, realmente es un proceso, es algo que nosotros tenemos que, como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y diariamente, y precisamente en relación con esa cita que decíamos ahorita de Jeremías, hay una canción muy particular que en algún momento de mi vida, cuando llegué al Señor, me ministró. Esa canción decía que me cansé de pelear, me cansé de luchar, hago a un lado las armas que me separaban de pelear en contra de ti. Más o menos estoy parafraseando la canción. Esa es de Mi Bandera, de Jesús Adrián Romero. Y son canciones que realmente para mis inicios determinaron mucho, porque en medio de un orgullo, en medio de algo que se había gestado en mi corazón por mucho tiempo, yo pude encontrarme frente a Jesús y decir: no tengo por qué pelear, no tengo por qué dejar las cosas que me gustan por mi propia fuerza, sino que, Señor, tú eres el que vas a trabajar. Y así, tal cual como en algún momento te pasó a ti, tal cual. Yo iba a la iglesia y salía de la iglesia, y esta es una historia que cuento mucho. Yo salía de la iglesia a tomar, salía de la iglesia a rumbear, pero sentía la necesidad de no dejar de ir a la iglesia. Yo decía: algo tiene que pasar, no sé qué va a pasar, pero algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Hasta que sucedió, hasta que el Señor comenzó a hacer algo en mi vida y se convirtió en ese primer amor. Ya no era del Jesús que me habían hablado, ya no era del Jesús que había escuchado desde que estaba desde que estaba niño, sino que realmente había tenido ese encuentro. Y fue necesario, cuando me encontré con Él, renunciar a muchas cosas, pero sabía y entendía que no era con mis fuerzas, no era mi manera. Desde el principio iba a la iglesia cuando estaba adolescente, pero le dije algo al Señor que nunca se me olvidó, nunca, seguramente se lo olvidó, estoy de eso completamente seguro, y es que: Señor, el día que yo te busque lo voy a hacer de verdad. El día que yo comience a buscarte,
ya lo voy a hacer sin tanto parapeto. Y el Señor lo escribió. Y el Señor lo puso ahí. Y me lo recordó justamente el día que yo me bauticé. Cuando yo me bauticé, yo dije, me estaba diciendo. No se le olvida. Entonces es necesario un encuentro. O sea, yo puedo decir que en mi vida la presencia del Señor se ha manifestado de tantas maneras, de tantas formas, y estoy completamente seguro que es muchísimo lo que está por delante. Pero es importante ceder ante el Espíritu Santo. Es importante dar nuestro brazo a torcer y decirle, Señor, mira, aquí estoy. No soy una obra terminada, soy completamente imperfecto, sígueme cambiando. Y eso es algo que marcó mi vida en su momento cuando llegué a la iglesia, cuando llegué a Ciudad de Dios. El Espíritu Santo usaba al pastor Pedro para decirme eso. El Señor te cambia. Entonces fue un instrumento muy bonito también del Espíritu Santo, el pastor Pedro, en ese momento. Sí, mira, a mí me pasó dos asuntos muy importantes que exactamente tienen que ver mucho con la autoridad y con el testimonio. Y fue que para yo llegar a Ciudad de Dios, donde se inició esa dimensión de transformación de mi vida, de acercamiento con el Espíritu Santo, de entrega, servicio, después de 10 años, porque estamos hablando del 2000 al 2010. Yo desde el 2000 al 2010 iba a la iglesia y me congregaba, pero después salía y no agradaba a Dios. Después me volví así en ese ritmo y me identificaban los pastores y decía, bueno, algún día vas a ver. Pero llegué a Ciudad de Dios porque un hermano de la iglesia donde asistía, que pues ya estaba viviendo en Valledupar, conoció de mi situación de enfermedad de mi mamá, que fue lo que mayor me impacta cuando me estaba viviendo ese momento de mucho sentimiento de preocupación por posible ver que perder a mi mamá. Él me buscó, me acompañó, y algo muy bonito porque finalmente él había sido un discípulo de mi mamá ya lo había evangelizado, y ese joven vino y se acercó y me decía, Carlos, mira, yo creo que puedo ayudarte, hay un lugar donde puedes acompañarme. Me dijo, acompáñame. Entonces yo era muy celoso de ese tema, acompáñame, porque yo tenía una formación en la iglesia donde estaba, de que había doctrinas que había que tener mucho cuidado. Entonces yo no acogía cualquier llamado, porque yo tenía mi iglesia. Yo decía, ¿por qué voy a ir para otra si yo tengo mi iglesia? Pero ese joven tiene un testimonio intachable. Y ese testimonio, cuando él me habla, yo cedo. Yo lo único que hago es, me acuerdo, ceder, porque digo, hombre, me lo dice Carlito. Yo creo que voy ahí. ¿Por qué me lo dice Carlito? O sea, entonces esa es una cosa poderosa. Porque si las personas tienen credibilidad en ese estado espiritual que tú tienes, eso imparte, transforma, toca y hace que el mensaje llegue. Y yo lo acompaño. Y conozco a Ciudad de Dios. Cuando conozco a Ciudad de Dios, conozco a alguien que no conocía, del paso esencial de toda la vida de creyente, el Espíritu Santo. Entonces yo me encuentro con el Espíritu Santo y empiezo a entender algo, que somos servidores de Dios, servidores. No hay más nada, no hay otro nombre. Servir. Y mi mamá fallece. Entonces, en ese momento que yo fallece, yo declaro públicamente delante de todas las personas que estaban en el sepelio, te serviré, Señor, te serviré. La gente puede decir, ya está llorando por su mamá. Yo en ese momento me acuerdo haber sentado en una posición de que esto era con Dios y que era una misión del Señor, empezar a lo que mi mamá había bajado, subía una bandera, y este estado de lo que podía parecer muerte, para mi vida era vida. Y el Señor me lo dijo, esta situación de tu enfermedad de tu mamá no va a ser para muerte, sino para vida. Y yo decía, pero ¿cómo así se murió mi mamá? Pero al final lo que Él hizo ver fue, va a ser para vida, porque la vida tuya, la de tus hijas, la de tu familia, la que viene de la descendencia, está viva en Cristo Jesús. Vive. Y fue ese paso de fe que dio mi mamá. Entonces, ese momento es impactante, y lo que quiero decir es que, primero, la autoridad de mi compañero, testimonio, y el segundo paso, yo dije, yo serviré al Señor. Hasta mis últimos días serviré.
Hermano, mis pastores son testigos de eso. Es una entrega acelerada. O sea, de lo que yo podía tener, yo aceleradamente ya, el Señor me da el don de lenguas, de hablar en lenguas, de servir, de estar en el púlpito, de acompañarlos, de ir. Aceleradamente, yo tenía una percepción de que simplemente iba a ser un servidor del Señor en disponer mis finanzas, en la prosperidad que me va a dar económicamente. Entonces yo decía, no, yo ayudaré a eso, porque no consideraba que iba a ser en ningún momento un líder espiritual ni nada de eso. Pero el Señor se empieza a hacer todo lo que te puedes ni imaginar, lo hace contigo. Solo basta el disponer servir. Y entonces el servicio, que lo vemos claramente en cada uno de ellos, que cumple una misión, disposición de corazón, servir. Mi papá decía, papito, creo que tú estás como muy ya fanático. Como cosa preocupante, me decía, tú eres un abogado, recuerda eso. Y entonces yo le decía, no, como papi, pero ¿cómo así? Yo no estoy haciendo nada, mira, no te preocupes, le decía yo, mira, si tú ves que yo soy mal hijo, mal padre, mal hermano, mal estudiante, mal trabajador, no me va bien, ese día cuestióname si algo no lo estoy haciendo bien. Pero en este momento no me cuestiones, porque yo sé lo que estoy haciendo y le estoy sirviendo al Señor. Él me decía, pero ¿cómo vas a estar sirviendo en la iglesia, llevando el agua, llevando esto, si tú eres un abogado especialista? Eso como que no está bien lo que te van a ver. Y yo no lo veía así. Y ahí es donde está la honra al Señor. Y el Señor te honra a ti en lo que haces. Porque tu corazón no está puesto en lo que dicen los demás, sino está puesto en el Señor y en su corazón. Amarle, servirle profundamente. Entonces me veía cuando me tocaba el Señor. Y mira qué te está pasando, están viendo en la calle tirado. No importa. Y si danzo, está el ejemplo de David. Cuando danzaba, brincaba el rey de Israel, brincando. Y la esposa viéndolo y diciéndole, mira cómo se humilla y se avergüenza delante de todos sus empleados, de su gente, de sus sirvientes. Y él dice, no, yo sé lo que estoy haciendo y lo que significa para Dios todo esto. Y yo le debo todo al Señor. Yo digo hoy, Carlos Enrique Paz Cantillo, yo sé que José Taborda le debe todo al Señor. Nosotros le debemos todo al Señor. Él es todo para nosotros. Y si vivimos todo para Él, Él se encarga de todos nuestros asuntos. Y no veremos vergüenza, José. Y eso es lo que le corresponde a cada uno de los que servimos al Señor de corazón. Servir, amar a Dios. Abrir tu boca delante de muchos. Porque Él va a abrir su boca delante de muchos y te va a defender y va a ponerte en posiciones que no te imaginas. Él te ama profundamente. No se ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No hay alguien que pueda dar la mano para sacarte de esa situación que nuestro Padre de los cielos, que creó los cielos y la tierra. Y Él está a disposición de los que lo quieren y lo desean y dicen, Señor, ven a mí y cena conmigo, que yo estoy dispuesto. Es la invitación que queremos hacerle en esta noche. El Espíritu Santo está desesperado por encontrarse contigo. Él está urgido. ¿Cómo orar? Él te guiará. ¿Cómo pedir? Él intercede por ti. Tal vez te hayas sentido o hayas sentido que en tu vida no ha tenido sentido en estos últimos tiempos. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está en este lugar. El Espíritu Santo está en tu casa. Él quiere trabajar y tener un encuentro contigo. Dale el espacio a ese caballero que es el Espíritu Santo. Pienso que nosotros podemos resumir, podemos concluir con que sin el Espíritu Santo no podemos tener autoridad. Sin rendirnos delante del Señor, no podemos ser o no podemos tener sentido en nuestras vidas. Absolutamente todo lo que tú tienes hoy y todo lo que vas a tener es por el Espíritu Santo. Son tiempos en el que el mundo se está estremeciendo de una manera como nunca antes se había estremecido. Y no porque quiera ser terrorista ni portador de malas noticias, pero realmente
la cosa se está poniendo difícil. Solamente una oración, solamente creer, solamente rendirte delante del Señor es lo que puede hacer de tu vida algo diferente. Si tú has venido orando o si has venido viviendo un proceso en el que estás a punto de dejarlo todo tirado, hay esperanza aún. Y esa esperanza tiene nombre: Jesús. Nunca antes, nunca después habrá ni hubo alguien que te ame como Él lo hace, que haya estado dispuesto a entregar por ti lo que nunca nadie se atrevió. Eres valioso, eres valiosa, porque el Espíritu Santo te ama como ninguno. El Padre está dispuesto y estuvo dispuesto a entregar su Hijo por ti. Y nadie tiene más amor que aquel que da la vida por sus amigos. Él te llama amigo. Él quiere empoderarte. Él quiere transformarte. Él quiere que tu vida sea completamente diferente. Cualquier petición está delante de Él. Dios está en el asunto. Tal vez estés orando por empleo, tal vez tengas la necesidad o te sientas solo o sola. Pero ahí está el Espíritu Santo. Tal vez es una decepción amorosa. Tal vez es falta de algún recurso, tal vez es alguna deuda o algún compromiso. ¿Qué esperanza nos queda que lo que dice la palabra? ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay absolutamente nada imposible. Él es el Todopoderoso. Entonces queremos en esta noche orar. Queremos en esta noche orar. Había pedido oración Dolce y José Martínez por finanzas. Padre de la gloria, te damos gracias, Padre eterno, porque has sido bueno. Para siempre es tu misericordia, mi Señor. Señor, tú eres digno de toda adoración, de toda exaltación, de toda honra, Señor. Tú le dices en tu palabra que tú eres el dueño del oro y de la plata, Padre eterno. Tú eres justo, Padre eterno. Tú eres todopoderoso. Y hoy, Padre eterno, te colocamos, Dios Santo de Israel, las necesidades de tu pueblo. Tú hiciste, Padre eterno, que se multiplicara los panes y los peces. Cuando tu pueblo necesitaba y tenía hambre, y estaba ahí atento a tu palabra, acompañándote. Hoy te estamos acompañando, Señor. Hoy está nuestro hermano Dolcey, Señor, acompañándote. Su familia están dispuestos, Señor, a escuchar tu voz. Y tú enseñas, Señor, que si escuchamos, Padre eterno, tu voz, Padre de la gloria, vamos a tener esa fe quebrantable, Padre eterno, para declarar en tu nombre y será hecho. Hoy declaramos, Señor, que en tu nombre, Padre eterno, las finanzas se restablecen en la vida de Dolceis, en la vida de cada uno de estos hermanos, en el nombre de Jesús. Así es. Se recupera, Padre eterno, las finanzas. Todo lo que había sido robado, todo lo que el saltón, el revoltón, la langosta, ahora mismo el duende, el elfo ha querido tomar y robar. Lo declaramos sin poder y sin autoridad. Aleluya. Y declaramos que lo devuelve al 100 por 1. Al 100 por 1 lo devuelve en el nombre de Jesús, la vida de Dolce y de su familia. Se restablecen esas arcas del cielo, esos cielos se abren, todo lo que estaba cerrado en este momento se abre en el nombre de Jesús. Las finanzas están respondiendo, Señor, a ese corazón dispuesto, Padre eterno, de ese hombre. Y prepara, Señor, para que Él honre a su familia, llevando, Señor, el suministro, la provisión, Señor, como tú nos has enseñado, al que una respuesta a esa necesidad con milagros creativos en el nombre de Jesús. Sobre ellos darán testimonio de tu amor y de tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Padre, seguimos orando y esta vez por la vida de Elizabeth Matiz Pertús, esposa de Nelson Luque González. Dios, enviamos una palabra de sanidad
allá a Socorro Santander. En el nombre de Jesús declaramos sanidad y restauración sobre cada uno de sus órganos. Espíritu Santo, tú de manera sobrenatural operas en su sistema inmune. Tú trabajas, Señor, en cada uno de sus sistemas, y en el nombre de Jesús declaramos el diseño original, el diseño y el código que estableció Dios para nosotros, que es un código de salud, es un código de sanidad. Padre, en el nombre de Jesús decretamos que toda obra de las tinieblas en contra de Elizabeth Matiz Pertús queda sin poder y sin autoridad, en el nombre de Jesús. Padre, oramos para que te conozcan, Dios. Oramos para que todos los que están conectados y los que van a ver en diferido tengan un encuentro real contigo, Dios. Oramos para que seas tú, Espíritu Santo, quien los atraigas a ti con esas cuerdas de amor. Oramos para que haya un cambio en sus vidas. Oramos para que entiendan el propósito por el cual están en esta tierra, Dios. Padre, tal vez muchos se pregunten por qué tantos desastres, por qué tantas enfermedades o por qué tantas situaciones, Señor. Pero tú dices en tu palabra: buscadme y viviréis. Padre, y hoy queremos buscarte y vivir. Que todas esas personas, Señor, puedan tener un encuentro sobrenatural contigo, Dios. Presentarte delante de ellos tal cual como tú eres, Señor, sin reservas, sin límites, Señor. Sin nada que pueda generar una barrera, sin orgullos, sin miedo, sin temores, Señor. Que puedan lanzarse, Señor, confiando en que se van a encontrar directamente contigo, Dios. Padre, oramos por los que te van a conocer. Oramos por los que están a punto, Señor, de dar el paso de recibirte en su corazón. Padre, no hay nadie que nos ame como tú nos amas. Y queremos darle el sentido a ese amor que tú nos has entregado, Dios. Queremos que vengas a nuestros corazones a transformar y arrancar de raíz todo aquello que no te pertenece, Señor. A que todo lo que el enemigo haya querido implantar y toda semilla de maldad sea erradicada por completo. Y hoy en el nombre de Jesús renunciamos, por el poder del acuerdo y por el nombre que es sobre todo nombre, que toda obra de las tinieblas en contra de la iglesia queda sin poder y sin autoridad. En el nombre de Jesús. Hoy nos así levantamos, Señor, creyendo en ti, porque las puertas del Hades no prevalecen en contra de la iglesia. Y en el nombre de Jesús decretamos sobre Ciudad de Dios, sobre la ciudad de Dios, una palabra de vida, una palabra de ensanchamiento, una palabra de poder, una palabra en la que el Espíritu Santo es el que trabaja. Señor, esta ciudad te pertenece desde el norte hasta el sur, oeste, occidente, Señor, oriente, Señor. En el nombre de Jesús recorre, te pedimos, Espíritu Santo, que seas sacando todo lo que no es tuyo, Dios. Te presentamos, Señor, todos en esta ciudad y están delante de ti. Llévate la maldad, Señor, arráncala por completo. Espíritu Santo, trabaja como solamente tú sabes hacerlo, Señor. Tienes toda la legalidad para hacerlo. Esta ciudad te pertenece, Señor. Este país te pertenece a ti por completo, Señor. Decretamos que tú le das el discernimiento, la sabiduría, que tú le das el entendimiento a nuestros dirigentes, Dios, para que ellos sepan tomar las decisiones con temor y con temblor, Señor, de tu presencia, Padre. Espíritu Santo, eres bienvenido a todo este territorio, Dios. Te pedimos que seas tú añadiendo, y como lo dice tu palabra, Señor, seas tú en los postreros días trayendo sueños, trayendo avivamiento, Señor, trayendo una palabra de vida para todo aquel que lo necesita, Dios. Tú estás deseoso, Señor, por trabajar por nosotros, y nosotros estamos buscando, y muchas veces la humanidad no sabe qué buscar. Padre, que haya una palabra en cada servidor tuyo, Señor. Que haya una palabra y un respaldo de ti, amado Espíritu Santo, para que sean más y más los que se añadan a tu obra, bendito Padre. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Eres bienvenido a este lugar. Padre Santo, Padre de la gloria,
Hoy damos la gloria y la honra a ti. Así Y determinamos algo, Señor, y sabemos que será hecho. Y hoy determinamos, Padre Santo, que dejamos Así a es. un lado los tiempos del Cronos, que han querido Aleluya. capturar la vida de muchos hermanos en Cristo por Así es. ocasión de esta Así es. pandemia, en el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Reprendemos, lo anulamos, lo cancelamos en la vida del Así creyente es. en el nombre de Jesús. Se Así es. imparte ahora mismo la fuente En el de nombre de vida, Jesús. el poder del Espíritu Santo, y entra ahora mismo a ministrar en vez del poder del Cronos, el poder del Así Kairos es. ahí en el Así nombre de es. Jesús. Los tiempos del Cairo de Hashem, Así es. el Cairo de Jehová de los ejércitos. Entra ahora sobre cada uno de nosotros, sobre cada creyente, sobre cada congregación, sobre cada familia de Hashem, de Elohim, ahí, para que entren en los tiempos del Señor, los tiempos de colocar, Señor, el altar en sus casas, de Así buscar es. a Hashem, a Elohim en las madrugadas, en los tiempos, en el momento Así es. indicado, donde el Señor los llame a buscar y arrepentirse, a anhelar, En el nombre de desconectarse de las cosas que son de este mundo y llegarse a los lugares del Señor, al Altísimo, donde Así está la es. fuente de la vida, la fuente de la riqueza, la fuente de la En el confianza, la nombre de fuente Jesús. de la paz, el shalom de Jehová de los ejércitos. Así En el es. nombre poderoso de Jesucristo, ministramos el Cairo de Hashem, ahora Amén. mismo, En de el nombre de Elohim, Jesús. del Padre de la Luz, ahora Así sobre es. cada uno de nosotros, sobre las casas de nuestras es. congregaciones, de nuestros citadinos, de nuestros hermanos, Así en el es. nombre de Jesús. Entra ahí el hambre, la sed, el anhelo por buscar de Dios. Tendrán anhelo de conectarse con el Señor. Así es. Anhelo de tener un tiempo con el Padre de las Luces, el anhelo del tiempo con Jehová, anhelos que tiempo con el Espíritu Santo. Entrará y desearán buscar en todo tiempo y fuera de tiempo al Dios Todopoderoso. Una respuesta ahí, un anhelo, un deseo, una inquietud. Inquieto. Entra la inquietud ahí ahora en el nombre de Jesús, en cada uno de nosotros, a través del fuente del Así Espíritu es. Santo. Te lo pedimos, Espíritu Santo. Redarguye, llámalos, y genera sentimientos, sensaciones de buscar de Dios, de llamar y encontrarse con el Señor, de tocar la puerta, de ahí abrir, de buscar, una conexión con el Espíritu Santo. Ahora en el nombre poderoso de Jesucristo, esos tiempos de oración vuelven. Esos tiempos de oración y clamor Así vuelven. es. Esos El primer tiempos amor. de vigilia vuelven. Esos tiempos de anhelo del Señor vuelven. Así Esos es. tiempos ahí de búsqueda del Eterno entran ahora en los huesos. Entran Así ahora en los huesos, en las almas. Ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Sentirán comezón de buscar de Jehová. Así Sentirán fuego ahí, el fuego del Espíritu Santo. Sentirán presión en los pechos por desear buscar del Señor. Así Ahora es. en el nombre de Jesús de Nazaret. No hay forma, no hay cómo, Así no es. hay diseño distinto que el Señor, que la respuesta de Jehová, que la palabra de Dios, que la oración es. para encontrar la felicidad, la unción, el gozo, que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Ahí está, siente, recibe ahora, Ahora recibe ahora ello, recibe el despertar de ese dormitar, de ese sueño, Así es. sale de ese sueño en el nombre de Jesús. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, declaramos que eso es tan frío, eso que está congelado, eso que está enmudecido, eso que está paralizado, ahora en el nombre de Jesús, sale fuera de ti, sale esa condición espiritual, de frialdad espiritual, y se enciende ahora mismo el avivamiento. Revival, ahora el revival del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, el avivamiento entra ahora en el nombre de Jesús a esa casa que estaba oscura, hoy se aclara ahí en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa fuerza que ves ahí que están presionando, suelta esa casa en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí entra Jehová, ahí entra el Espíritu Santo, ahí entra Jesucristo. Ahora en el nombre de Jesús, eso que te ha atemorizado ya se fue. Llama al Señor ahí a que entre a ese espacio donde ya lo soltó.
Ahí en el nombre de Jesús, llama al Señor, a Jesucristo, que es tu pastor. Declara el Salmo 23, declara el Salmo 91, decláralo ahí en tu casa, que ya entró el Señor, que ya iba a gobernar el Señor, que ya se fue las tinieblas, que ya no tiene parte y arte en ti, en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh Hashem, te pido especialmente por la salud, Señor, del esposo de nuestra compañera de trabajo de la empresa Smart, Diela Garcés, Señor, en el nombre de Jesús, se encuentra hospitalizado. Y declaramos, Señor, que por las llagas de Cristo, como está en Isaías 53, fue sanado ahora mismo, y las llagas de Cristo recibe ahora Javier Lozano. el cuerpo. Javier Lozano recibe sanidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora mismo declaramos que los pulmones están libres ahora mismo de ese virus en el nombre de Jesús de Nazaret. Se va ese espíritu inmundo de enfermedad ahí a lugares secos sin poder de retorno en el nombre de Jesús, y entra el shalom de Dios ahí a sus pulmones, restableciéndolos, alineándolos al diseño original con que fuimos creados, a la perfección del Espíritu de Dios, a la perfección del Dios Todopoderoso. Ahora en el nombre de Jesús recibe vida. Javier, recibe vida en el nombre de Jesús. Te levantas ahí de ese lugar y el Señor es tu pastor y nada te faltará. En lugares delicados pastos te hará descansar. Junto a agua de reposo entrarás y verás la gloria del Dios vivo. En el nombre de Jesús, si tan solo creyeres, verás la gloria de Dios en el nombre de Jesús ahí. Ahora está hecho, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. No permitas que te arrincone el diablo. No permitas que Satanás quiera tenerte contra un rincón acobardado, lleno de miedo, lleno de inseguridad. Hoy te invito a que tomes la palabra de Dios, tomes la autoridad que como hijo te ha sido delegada, y que tomes la llave que es Jesús para declarar. Es necesario empezar un tiempo que ya se empezó espiritualmente, un tiempo de guerra. Estamos en guerra. Es necesario empezar ese tiempo, si no lo habías hecho, tener la oportunidad de inclinarte delante de tu Creador y que te revista de esa autoridad. Quiero leer para ustedes y para finalizar, no sé si tenemos algún video para presentar. Y vamos a orar por Jorge Lavalle. Pero quiero leer para ustedes lo que está en el libro de Apocalipsis 2:26, ya para orar y para ser despedidos. Dice en el libro de Apocalipsis 2:26: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Amén. Entonces vamos a orar. No sé si quieres agregar algo más, Carlos. Sí. ¿Qué haríamos, hermanos? Porque esta es su presencia y la presencia es infinita. Así es. Los invitamos a que se sigan conectando en los tiempos con el Señor. Son tiempos con el Señor, no es el nombre de fulano, de sultano o de una persona o de aquella. Es el tiempo con el Dios Todopoderoso. Así es. Saquemos ese momento con Dios, conectémonos, busquemos de su presencia. Él está ahí a la puerta y llama. Solo es que tú abras esa puerta y Él entrará, cenará contigo. Y la cena, Él dice en Salmo 23 que Él adereza mesa en presencia de nuestros angustiadores. Así es. Unge nuestra cabeza, nuestras copas están rebosando de aceite. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Y en la casa de Jehová, En la casa de Jehová moraremos largos días. Aleluya. Esa palabra es tuya, recíbela hoy, atesórala ahí en tu corazón, vívela, que el Señor es tu pastor. Vivamos ese tiempo, busquémoslo, siempre digo, busquemos más, porque va a llegar el momento en que ya no lo vamos a hallar. Y ese tiempo va a ser de crujir y doler y dolores de parto y sufrimientos. No hay necesidad de perder el tiempo, porque Jesús se acerca pronto, está aquí
y está llamando, está ahí atento La creación a está tu ahí. necesidad, está atento a tus cambios, te está dispuesto a Así quitar es. ese peso y darte un peso de paz que solamente Él nos puede dar, que este mundo no tiene para darlo. Así es. Le doy gracias a Dios por este tiempo, por Ciudad de Dios, por nuestros pastores, Saray, Así nuestra es. pastora mamá Dani, por nuestro pastor Pedro, Barliza, toda la familia Ciudad de Dios, los amamos. Amén. Estamos acá Así es. con ustedes. Ya puede ser a distancia, pero somos uno en el Espíritu Santo. Así es. Somos el cuerpo de Cristo. Nos edificamos en el cuerpo de Cristo. Ahí está la fuente también de mucha edificación. Buscarnos, encontrarnos, preguntarnos cómo estamos. Y aquí estamos en este momento en congregación, José. Así es. Vamos a orar, vamos a despedirnos. Vamos a orar, invitándolos a nuestros servicios. Mañana jueves tenemos nuestro ayuno de liberación a las 10 de la mañana. Seguimos el viernes a las 5:30 con nuestro servicio de alabanza y adoración profética. El sábado a las 3 de la madrugada es madrugada con el Espíritu No Santo. se lo pierdan, no te puedes imaginar lo espectacular que es eso. Sí. 3 de la mañana es la hora, novena, la hora en que nuestro amado Jesucristo partió, Así esos es. tiempos donde hay una apertura espiritual, son dimensiones espirituales que se abren Así es. para las cosas buenas como para las cosas malas, pero precisamente nosotros llenos de Dios vamos a traer las cosas buenas a la tierra. Amén. Dice el Padre nuestro, venga a tu reino, Así venga es. a tu reino. Entonces es el tiempo para conectarse y amar al reino de los cielos acá a la tierra. Así es. Que se ponga ahí a disposición y en posición de servir y nosotros a servirle también al Amén. Señor. Amén. Y en el sábado en la tarde, desde las 3 de la tarde, están los kids y a las 4:45 están los teens and youngs. El domingo, desde las 10 de la mañana, están la escuela dominical. Sabemos que ahora físicamente no podemos estar congregados, pero le invitamos a que no se pierdan nuestros servicios. Aquí tenemos una palabra de parte de nuestros pastores que es como bálsamo. Cada domingo, cada martes, cada miércoles, cada jueves, cada momento, cada sábado es un bálsamo para estos momentos que se están viviendo. Y con la esperanza de que pronto nos podamos reunir físicamente, que sabemos que el Espíritu Santo está alineando todo para que nos podamos reunir. Como decíamos ahorita, en la casa de Jehová moraremos por largos días. Amén, En la amén. ciudad de Dios de nuestros amores. Amén, amén. Entonces vamos a orar. Amado Padre, en esta noche te presentamos este momento, Dios. Te pedimos que seas tú sellándolo, Espíritu Santo, con ese toque que solamente sabes dar tú, Dios. Te pedimos que seas tú trabajando y ministrando en cada hogar, Señor, en cada familia. Que seas tú trayendo esa provisión, ese sustento, que seas tú alertando y alarmando, Señor, ante cualquier situación. En el nombre de Jesús decretamos inoperante todo espíritu de retaliación, oposición o venganza, o todo espíritu que sea contrario a ti y que se quiera levantarnos en contra de nosotros, de nuestra familia, de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, Señor. Enviamos la palabra donde se encuentra Jorge Lavalle. Enviamos una palabra de sanidad, Señor. Sé tú, Señor, sanando todos y cada uno, Señor, de sus sistemas, y que en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, seas tú llenándolo por completo de tu presencia, Dios. Este momento, Señor, está delante de ti. Gracias porque has sido tú el protagonista y has sido tú, Señor, el primero en este momento, Señor, así como lo eres en cada uno de estos servicios, Dios. Gracias, gracias por tu presencia, gracias por lo que nos das, gracias por lo que nos vas a dar, Señor, gracias por lo que eres y haces con nosotros cada día, Señor. Gracias por tu presencia, que es el mejor tesoro y el mejor regalo que podemos tener, Señor. Sin ti y sin tu presencia, Señor, no somos más que címbalos que retiñen, Señor. No somos más que vasos sin ningún tipo de honra, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Rey de Reyes. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor les bendiga. Dios los bendiga, Tengan nos vemos excelente pronto. noche. En nombre de Jesús. Atamos y ligamos todo espíritu de retaliación y de venganza, lo En el creamos nombre de sin poder y Jesús. sin autoridad. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y Así es. la armadura de Dios en el Así nombre de es. Jesús y a En toda el la nombre de familia, Jesús. Ciudad de Dios. Damos Así gracias, Padre es. eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.